Locuras por amor. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna locura por amor? A ver, ¿cuántos todavía están haciendo algunas locuras por amor los jóvenes? No, no solo los jóvenes, también nosotros podemos seguir haciendo locuras por amor, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de mi esposa que está presente ahí. Ponte de pie un ratito, mi amor. Gracias por estar aquí. Para que vean que es cierta la historia, estoy diciendo por si acaso, hermanos. Cuando éramos enamorados, yo no tenía bicicleta y un amigo nos prestó una bicicleta. Entonces yo le dije, oye, dice, ¿y para qué quieres la bicicleta? Le digo, para irle a ver a mi enamorada, le digo. Dice, pero ándate en bus, pues. Le digo, no, le digo, eso es más largo, le digo, el tránsito caótico, a veces no viene el bus, me deja botado, y en bicicleta voy más rápido. ¿Qué más rápido? Tenía que recorrer algunos kilómetros, hermanos. Pero no importa. Créame que ese viaje se me hacían 5 minutos, kilómetros de cuesta en el tránsito de Quito, imagínense, ¿no? Los buses, todo complicadísimo. No era por la ciclorruta, pues, hermanos, antes no había la ciclorruta. Era por donde sea, en la calle, ahí, los buses, los taxis, como sea, uno tenía que darse modos para hacerse respetar en la bicicleta. Y ahí llegaba, no era ni siquiera para estar mucho tiempo a veces, ya me tocaba regresar de la cuesta, hermanos, pero créanme que lo hacía porque estaba y estoy loco de amor por ella. ¿Y usted? ¿Qué locuras ha hecho por amor? También hay locuras por los amigos, ¿no? También los jóvenes van a entenderme eso. Pastor, es que yo no tengo hermanos, pero ahora ya tengo un hermano, me dice uno. Le digo, ¿y cómo así? Yo no sabía, que yo sepa, solo eres hijo único. No, dices que ahora mi amigo es mi hermano, dice. Ya le digo, brother, es mi hermano, dice. Y hay amigos más unidos que un hermano. ¿Qué locuras han hecho por los amigos, en cambio? ¿O qué locuras harían por los amigos? Bueno, este mensaje tiene un título medio extraño. Amor y perdón, divinas locuras. Amor y perdón, divinas locuras. Qué título medio extraño, ¿no es cierto? Ahora que se está celebrando el Día del Amor y la Amistad. ¿Será que el perdón encaja ahí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿En el amor, en lo divino, o está de más esa palabra, el perdón? ¿O será que tiene alguna relación? Bueno, vamos a descubrir qué relación tiene a lo largo de este mensaje. Y también vamos a ver una locura que hicieron un grupo de amigos por un amigo. Y está eso en la palabra del Señor. Así es que les pido que me acompañen a abrir en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea que estamos usando últimamente, y le animo a que usted pueda seguirnos en la versión que usted tenga, ¿no? Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 vamos a leer. Vamos a esperar un momentito que todos tengan la palabra del Señor. Como siempre les he dicho, mis hermanos queridos, ustedes pueden olvidarse de todo menos de una cosa. ¿Cuál será esa cosa? La palabra de Dios, hermanos. Pueden olvidarse de mi mensaje, de lo que sea, cualquier cosa que yo haya dicho, pero el texto bíblico que nunca se olvide, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces lo más importante es la palabra del Señor. Todos nosotros somos secundarios, pasajeros.
Pero la palabra no pasa, la palabra se queda. Así es que si tiene algo para anotar, vaya anotando la palabra de Dios, lo que el Señor le va diciendo a través de su palabra. Y vamos a comenzar a leer Marcos capítulo 2, versículo 1. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Bueno, para entrar un poco en contexto, vamos a retroceder 2000 años al pueblo del antiguo Israel, ¿no? Y entonces estamos en la época de que Jesús está comenzando su ministerio público y se está haciendo famoso, su fama está creciendo de una manera importante, ¿no? Y Cafarnaúm había sido el centro de operaciones de Jesús. Y algunos comentaristas dicen que esta era la casa de Pedro, esta casa. Entonces era como la casa de Jesús prácticamente. Y ahora vamos a pensar en este grupo, en este paralítico. Yo le he puesto Alfeo al paralítico. Disculparán nomás que no encontré otro nombre de esa época. Le he puesto Alfeo. Y le he puesto, y los 4 amigos, ¿no?, de Alfeo. Imagínense esta escena y este diálogo en esa época. Alfeo, ni sabes quién ha llegado a Cafarnaúm. No sé. ¿Quién? Alfeo medio amargado, un poco triste, siempre así medio apático. ¿Quién ha llegado? ¿Y ahora quién ha llegado? Ha llegado Jesús, Alfeo. Jesús. ¿Y quién es ese? No le conocerás, pues. No habrás oído de él. Yo no he oído. ¿Quién es? Verás, nosotros los 4 tampoco sabemos mucho porque recién se le está escuchando predicar, pero Alfeo ha sanado leprosos. Alfeo ha echado fuera a un endemoniado en la sinagoga. Alfeo, nadie habla como él, nadie tiene la autoridad que él tiene. Y Alfeo dice, ¿y los escribas y los fariseos? Ellos son los maestros de la ley, pues. No, Alfeo, no es como ellos. Tiene una autoridad de Dios. Verás, no sabemos bien quién es, pero ya estamos, pero te queremos, Alfeo. No queremos seguir viéndote así en una camilla. ¿Te acuerdas cuando jugábamos? ¿Te acuerdas cuando compartíamos? Y ahora tú te quedas botado ahí en la camilla amargado. Tantos años, Alfeo, no está bien. Vamos, nosotros te llevamos, los 4 nos hemos puesto de acuerdo. Te queremos llevar. Pero está lejos, dice Alfeo. Verán que en esa época no había taxis, ¿no? ¿Y cómo me van a llevar? Los 4 te vamos a cargar. Pero Alfeo dice, bueno, vean, si ustedes quieren ese trabajo, ya, por mí, ustedes son los que se van a sacar el aire. Si ustedes quieren eso, ¿y qué tal si no me sana? A ver, todo eso ha sido en vano. Y uno de ellos le dice, ¿y qué tal si él te sana? Amigo, ¿qué tal si te sana? ¿No crees que vale la pena correr el riesgo, el esfuerzo? Nosotros los 4 estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Alfeo dice, bueno, ya no pierdo nada. Ustedes son los que se han puesto eso. Llévenme, yo voy a disfrutar del paseíto. No sabemos cuántos kilómetros, no sabemos cuánto tiempo, bajo el sol, bajo la lluvia, en los caminos polvorientos llenos de estiércol de las bestias que caminaban por ahí. O sea, no son calles pavimentadas, verán, hace 2000 años en Israel. Llegan a la casa de Pedro. ¿Qué creen? No hay por dónde pasar.
La multitud está llenando todo ese lugar. Están hasta afuera, hasta las puertas, hasta afuera. Están apretujados queriendo oír a Jesús. ¿Cómo será escuchar a Jesús? ¿Se imagina? ¿Cómo será mirarle a los ojos a Cristo? ¿Cómo serán las palabras de Cristo, el tono de su voz? ¿Cómo mirará Cristo? ¿Cómo será conversar con Él? La gente estaba cautivada, fascinada. Y Alfeo dice, ya ven, ¿para qué me trajeron? No podemos entrar. Llévenme otra vez de regreso. Voy a seguir disfrutando del paseíto. No, le dicen los amigos. ¿Ustedes quieren regresar? No, dicen toditos. Vamos a ver cómo ingresas. Ingresas porque ingresas, amigo, porque para eso te trajimos. Ya estamos aquí, pues. Las casas antiguas tenían unas escaleras en la parte de la pared que subían a la terraza. Y la terraza estaba hecha de unos palos cruzados como adobe, como las casas de antes que se hacían con barro, con adobe pegadas. E incluso en los techos crecía hierba. Y muchos, para refrescarse a veces del sol, del calor, iban a la terraza y se acostaban ahí a descansar. Entonces ellos le suben, ¿no? Y calculan más o menos dónde estará Jesús, aquí en la mitad, aquí ha de estar. No era tan complicado hacer un hueco en la tierra con los palos, ¿no? Obviamente se han de haber conseguido algunas herramientas, tal vez no sé dónde, y algunas cuerdas, por supuesto. Y entonces imagínense la escena, Jesús hablando, predicando, a la gente cautivada ahí oyendo. Cuando comienza a caer polvo. Y después, ¿qué pasa? ¿De dónde cae el polvo? Después comienzan a caer palos, entonces ya se hacen a un lado, no. Que caiga el polvo, los palos, y comienzan a haber una apertura. Se comienza a ver un rayo de luz del sol que comienza a ingresar por el cuarto oscuro, que eran un poquito oscuros los cuartos en esa época, y se comienza a abrir el boquete cada vez más. ¿Qué está pasando? Jesús, claro, dejó de predicar. Se hizo a un lado, y pronto ven unas cuerdas que bajan la camilla con Alfeo, ahí los amigos bajándole ahí con las cuerdas, bajándole. Miren, sigamos con el texto bíblico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús dirá eso? ¿Qué es lo que piensa usted que Jesús diría en una situación así? Diría, te sano de tu enfermedad o algo así, ¿no es cierto? Levántate de tu camilla. ¿Por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? ¿Se ha puesto a pensar en eso? No tiene mucho sentido. Para entender por qué Jesús dijo eso, vamos a Juan, capítulo 9. Les pido que me acompañen, por favor. A Juan, sin perder de vista el texto de Marcos 2, que es nuestro texto base. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Juan 9, versículos 1 y 2. Ya tenemos todos la palabra del Señor. Juan capítulo 9, versículos 1 y 2. Miren, al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Hasta ahí el relato. Los judíos en esa época pensaban que las enfermedades eran causadas por los pecados de las personas. Y si no era por el pecado de la persona que estaba enferma, imagínense, ciego, es una enfermedad bastante grave, no es una gripe, ¿no? Ha de haber sido un pecador medio fuertecito. Pero si no era él el que pecó, entonces sus padres han de haber pecado. Está acarreando un pecado generacional. Eso creían los judíos. Entonces, por eso es que Jesús, volviendo a nuestro texto de Marcos, por eso es que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Volvamos a Marcos nuevamente. ¿Por qué? Porque Jesús, sabio como es, Dios como es, Jesús no va a simplemente
poner pañitos de agua tibia cuando venimos a Él. Cuando le traemos a alguien a Él. Jesús va a la raíz del problema. Jesús no solamente sana los síntomas de la enfermedad, sino que Jesús va a la raíz de la enfermedad. ¿Cuál era la raíz de esta enfermedad? El pecado de este hombre. Solucionada esa situación de la raíz de la enfermedad, ¿qué es lo que iba a venir? La sanidad de la persona. ¿Por qué? Porque ya se ha sanado y se ha liberado y se ha solucionado el problema de raíz, lo que causa la enfermedad. ¿Verdad? Ahora sigamos leyendo. El texto no se queda ahí. Sería bonito que se quede ahí, ¿verdad? Versículo 6. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos. ¿Cómo serían? Si ponemos en altavoz esos pensamientos, ¿cómo sería la voz de esos pensamientos? A ver, ahora que hay tanta tecnología podemos imaginarnos eso. ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino nadie, sino solo Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que caviláis en su corazón? ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? No debe haber sido tan difícil, aunque Jesús es Dios y ve el corazón y los pensamientos. Pero cuando una persona está pensando algo malo, es un poco fácil darse cuenta, ¿no? Y peor si son escribas y fariseos. Era un comando de espías que tal vez estaba ahí para espiar a Jesús, para ver qué decía, qué hablaba, porque Jesús ya estaba cobrando notoriedad. Acuérdense que se estaba haciendo muy famoso. Entonces tal vez ellos estaban ahí en primera fila viendo a ver qué dice, qué hace. Estaban con esa intención. Y entonces, ¿cómo sería la mirada de ellos, no? Aunque eran pensamientos, pero ¿cómo mueven la cabeza, no? En desaprobación. ¿Será que tienen razón los escribas, los letrados, o no? ¿Qué piensa usted? Sí tienen razón. ¿Por qué? Porque como ellos no conocían con quién estaban hablando, ellos no sabían quién estaba ahí. ¿Qué es lo que veían ellos? A un hombre, pero ¿qué clase de hombre? ¿Sería como ellos? ¿Vestido como ellos? ¿Amigo de ellos que ha estudiado como ellos? De la edad de ellos, ojo, que en Israel la edad y las canas son respetables, ¿no? Estamos hablando de un joven, más o menos de más de 30 años, curtido por el sol, con las manos encallecidas de trabajar la madera, un carpintero, un hombre del pueblo, vestido como un hombre del pueblo. Por eso decían, ¿no están aquí su familia? ¿No está aquí su madre, sus hermanos? ¿No es el hijo del carpintero? Y ahora, este hijo del carpintero viene a decir, tus pecados te son perdonados. Claro, como ellos no sabían quién era y se guiaban por las apariencias, entonces era blasfemia. Blasfemia significa una ofensa contra Dios. Porque para ellos Jesús estaba atribuyendo algo que solo Dios puede hacer, perdonar pecados, imagínense. Pero el relato no se queda ahí. Miren, qué fascinante que es. Versículo 9. Les dice Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Si Jesús era un charlatán, como algunos estaban por ahí, se decían ser Mesías, habían algunos. Jesús no era el único que afirmaba ser el Mesías. En esa época habían algunos.
Los escribas pensaban que Jesús era un charlatán, que era un fraude. Cualquier parecido es pura coincidencia con nuestro país. Que era un fraude, que no era real, que estaba falsificando las cosas y se hacía pasar por alguien que no era. Si Jesús hubiera sido un fraude, ¿qué hubiera pasado con el paralítico? No se hubiera levantado, pues, hermanos. Porque si no se sanaba el paralítico, significaba que Jesús no tenía el poder para perdonar los pecados. ¿Pero qué pasó? Enseguida el paralítico se levantó. Imagínense en la escena. Tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados, con la boca abierta y glorificando a Dios, por supuesto. Gloria a Dios, dijeron. Alabado sea el Dios de Israel. Nunca hemos visto nada parecido. Nunca hemos visto nada semejante. Porque estaban cara a cara con el gran yo soy del Antiguo Testamento, con el Dios creador de los cielos y la tierra, encarnado en un humilde carpintero, mis hermanos. Apláudale a Jesucristo. Él se merece la honra y la gloria, porque Dios ha sido humilde y se ha encarnado y siente lo que tú sientes. Siente el hambre que tú has sentido. Siempre siente la incertidumbre que tú has sentido. El rechazo, el odio de las personas, el cansancio, las lágrimas. Ha llorado igual que tú. Ha sido tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Amén. Eso dice Hebreos. Que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Jesús está demostrando ahí fehacientemente frente a todos ellos que Él es Dios, que Él puede perdonar pecados, porque como perdonó los pecados, entonces el paralítico se sanó. Y es que ahora, hoy en día también, hay muchas enfermedades, mis hermanos queridos, que son consecuencia de nuestro pecado. Verán que digo nuestro pecado, no digo el pecado de ustedes. De nuestro pecado. La amargura, el rencor. ¿Cuántas? Hay testimonios de personas que les han hecho exámenes y no les han encontrado biológicamente ninguna afección. Pero cuando espiritualmente va alguien, un consejero, y comienza a hurgar en el pasado de la persona, descubre que esa persona tenía amargura. Tenía resentimiento por años, que no podía perdonar a alguien. Vean la falta de perdón, justo de lo que estamos hablando. Y que por eso tenía esa afección. Las enfermedades psicosomáticas que ahora son tan famosas. En esa época no habían esos términos tan elaborados, pero ciertamente Jesucristo sanó. Jesucristo perdonó. Y nosotros le hemos puesto amor y perdón. Divinas locuras. ¿Por qué dirá usted? Es una locura. Porque, mis hermanos, la cruz es una locura para muchos que en esta época de tanta tecnología y tanta inteligencia sienten que lo saben todo y dicen esos cristianos que están creyendo en esos cuentos antiguos de esa religión pasada de moda. ¿Qué pasada de moda, mis hermanos queridos? Si Jesucristo resucitó de la tumba. Si su Espíritu Santo vive en usted, vive en mí. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Lo que pasa es que tenemos que ser más llenos del Espíritu Santo, mis hermanos queridos. Lo que pasa es que tenemos que buscar más al Señor, clamar más al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, escuchar su voz en silencio, porque nuestro mundo es muy bullicioso. Hay mucha distracción, hay mucha bulla. El Internet debe ayudarnos para buscar mensajes de edificación.
alabanzas que nos acerquen al Señor. Lastimosamente, a veces se usa esta tecnología para lo malo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se entristece y se va a un rinconcito de nuestro corazón. Ahí está ahí, pero está en un rinconcito. Imagínense el Espíritu Santo sentado en esa silla de allá, esa silla blanca. ¿Sí le ve esa silla blanca? Imagínense sentado en esa silla blanca. Ahí sentado, acoquinado. Es Dios, pero es un perfecto caballero. Y no va a tomar el control de nuestra vida si nosotros no le damos voluntariamente. Amén. No va a tomar el control de tu vida si tú no le entregas voluntariamente y le pones en el trono de tu corazón. Y le dices, Señor, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de Cristo. Gobierna mi vida. Gobierna todas las áreas de mi vida. Gobierna mis pensamientos. Gobierna mis acciones. Gobierna todo. Toma el control de todo. Y entonces el Espíritu Santo nos llena con su presencia. La idea principal de este mensaje, y si usted puede anotar, sería bueno que anote, es el único que puede entendernos y perdonarnos, el único que puede entendernos, perdonarnos y sanarnos es Jesús, porque es Dios hecho hombre. Amén. Vamos nuevamente a ver. El único que puede entendernos, perdonarnos y sanarnos ¿es quién? Es Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre. Amén. Apláudale al Señor Jesucristo. Y mis hermanos queridos, Jesús pagó un alto precio por esto que Él vino a hacer entre nosotros. Él no tuvo la culpa de nada. Se ofreció voluntariamente. Mi vida nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Por amor a ti. Pero miren lo que pasa en el capítulo 2. Vean así a breves rasgos en capítulo 2, en el versículo 13, el título, ustedes ya se dan cuenta aquí en sus Biblias, llamamiento de Leví. ¿Quién era Leví? Un cobrador de impuestos, un pecador, un enemigo de los judíos, un enemigo de Israel, una gente de la peor calaña. Y los pecadores también se sentaban con Jesús. Entonces, todo se va acumulando, estos mafiosos de la fe, estos líderes religiosos que tenían el poder y estaban aliados con Roma, tenían ellos la sartén por el mango en esa época. Dicen, híjole, estás llamando a pecadores, a un recaudador de impuestos. Imagínense, perdonó pecados, se hizo igual a Dios. La pregunta sobre el ayuno, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan como los discípulos de Juan? Después ve que los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En el día de reposo no era permitido, según ellos y según las leyes de esa época, hacer nada. Y los discípulos tenían hambre y como ya estaban caminando con Jesús algún tiempo, ya estaban comenzando a vivir una vida de libertad. Entonces comenzaron a comer, ¿no? Como es natural. Después, en el 3, ya es la gota que derrama el vaso, mis hermanos. Dice, Jesús volvió a visitar la sinagoga y ahí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada, en el 3:1. Vean, versículo 2. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Son esos mismos que estaban pensando. Ahora ya están vigilándole, a ver, vamos a ver si sana en el día de reposo. Ay. Solo le falta una. Quebrantar el Shabbat, el día de reposo, que es sagrado. No se puede hacer nada en el día de reposo. Vamos a ver. ¿Y Jesús qué hace, mis hermanos? Jesús siempre opta por la vida. Jesús siempre opta por el marginado, por el necesitado. Más allá del legalismo, más allá del dogma. Jesús le dijo al hombre, 3:3, Marcos 3:3. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y a los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer el día de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Sabían que Jesús tenía la razón, pero eran demasiado orgullosos para aceptar que estaban equivocados. Jesús los miró con enojo y con tristeza.
la mirada de Cristo, llena de enojo, pero llena de tristeza también, indignado por tanta incredulidad, tanto orgullo, tanta vanidad. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre le extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, miren, empezaron a conspirar con los herodianos. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Ya se aliaron con otros poderosos también, corruptos también, porque mis hermanos, lastimosamente, mientras estemos en esta tierra, va a haber, lastimosamente, va a haber pecado, va a haber corrupción, va a haber poderosos. Pero ¿saben qué? Eso no le paró a nuestro Jesús. Amén. Porque le mataron, pero Jesús resucitó de la tumba y su Espíritu Santo está en nosotros. Porque el Señor te ha dicho: no te voy a dejar huérfano. Pon el nombre, pon tu nombre. Pon tu nombre, ¿cómo te llamas? No te voy a dejar huérfano, Carmita. No te voy a dejar huérfano, Berito. Marianita, no le voy a dejar huérfano. Hernancito, no se va a quedar huérfano. No se van a quedar abandonados. Vendré a vosotros. Les daré el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús. Es el Consolador. Bendito sea el nombre del Señor, que no nos ha dejado huérfanos, que está con nosotros. Pero vinculando con la muerte de Cristo, vamos a Lucas capítulo 22. El Evangelio de Lucas capítulo 22. El mismo Cristo, el mismo Jesús que sanó al paralítico, más o menos 3 años después, avanzamos en la historia de Cristo, ya casi al final de su vida. Lucas 22, versículo 7. En el calendario judío, llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Va a celebrar el Señor Jesús una Pascua con sus discípulos, como hacían los judíos. Pero esta Pascua no va a ser cualquier Pascua. Esta celebración no va a ser cualquier celebración. Él va a inaugurar un nuevo pacto con nosotros. Él va a inaugurar un nuevo pacto con su iglesia. Y por eso lo que ahora queremos hacer es preparar nuestros corazones para la cena del Señor. Pero antes de que mis hermanos repartan, mis hermanos queridos sugieres, gracias por su servicio, antes de que repartan, vamos a ponernos de pie y vamos a postrarnos delante del trono del que está sentado en el trono, del Señor Jesús, y vamos a adorar a nuestro Señor Jesús y a preparar nuestros corazones para la comunión con Él. Amén. Quiero conocerte cada día más. Postrémonos ante el Señor, mis hermanos queridos, los que sienten en su corazón. Presencia y adorar. Es libre y voluntario, pero aquí está el Señor. Revélanos tu gloria. Aquí está nada menos que la presencia sagrada del Espíritu de Cristo. Queremos tu presencia. Preparémonos para la comunión con Él. No podemos venir con nuestro pecado a cenar con Él. No podemos. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, Sí, sea la gloria. Tú mereces toda la honra y toda la gloria.
está sentado en Él está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Él vive para siempre. Sea la gloria, sea la honra. Gracias, Señor y el Jesús. poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Sí, Señor. Revélanos Revélanos tu tu gloria. Manifiéstate, Espíritu Santo Deseamos de Dios. ir mucho más en ti. Queremos Sí, Señor. tu presencia. Queremos tu presencia, Jesús. Señor. Clámele al Señor. Al que está sentado en Manifiéstate, el Espíritu Santo de Dios. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, Recibe la gloria. sea la honra y el Recibe la poder, alabanza. sea la gloria, Sí, Señor. sea la honra y el poder. Sí, Señor. Al que está Levante sus sentado manos. en el trono, Levante su voz. al que vive para siempre y siempre. Señor está aquí. Sea la gloria, Señor está vivo. sea la honra y el poder. Más de tu Sea poder, la Espíritu Santo de Dios. gloria, sea la honra y el Más poder. de tu presencia, Sea la Espíritu Santo de gloria, Dios. sea la honra Quebranta y el poder. Sea toda la artimaña. gloria, Quebranta. sea la honra y el poder. Quebranta toda artimaña del diablo, Tú eres Señor. santo, santo, Adórele al Señor Jesús. santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, declaramos quebrantada toda artimaña del diablo. Hay una oposición espiritual aquí fuerte, hermanos queridos, que no permite que algunos reciban la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que luchar, hermanos queridos, en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que luchar por la presencia del Señor en su alma, en su vida. Es una lucha personal. Y aquí estamos para apoyarle. Pero yo no puedo hacer lo que solo usted puede hacer. Y es renunciar al pecado, echar fuera toda presencia del diablo, toda distracción, toda atadura del enemigo en el nombre de Jesús, en su vida. Y usted con todas sus fuerzas decir en el nombre de Jesús, es echada fuera de mi vida, de mi alma, toda artimaña del diablo, toda distracción, porque es verdad, existe la maldad, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y nada ni nadie nos va a arrebatar lo que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor no ha terminado. El Señor no ha terminado. Ponga su mano donde usted siente que está enfermo, que está enferma. Y dígale al mismo Cristo
que está aquí presente, pídale que le sane en el nombre de Jesús en este momento. Y crea que es Jesús mismo el que está aquí, presente, a través de su Espíritu Santo. El mismo Jesús de hace 2000 años que está aquí y tiene el poder para sanar. Pero hay algo más, hermanos queridos. Hay familiares nuestros que están enfermos. Hay amigos nuestros que están sin trabajo. Y nosotros queremos ser como los amigos del paralítico. Extienda sus manos y ponga en sus manos ahí adelante, tráigala a la presencia del Señor, a su familia que no conoce a Cristo. Póngale ahí en las manos del Señor a su familia que está enferma con el virus. Póngale ahí al frente en las manos del Señor a los familiares que están sin trabajo. Traigámosles. Si realmente nosotros tenemos fe en el Señor, nosotros te traemos a ti, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que han perdido seres queridos, usted mismo que está con su corazón desconsolado por la muerte de un ser querido. Pero aquí está el Señor Jesús. Usted le está trayendo a Cristo. Yo, Señor, te estoy trayendo a mi familia que no te conoce. Tráigale usted a la familia suya que no le conoce al Señor. ¿No sería lindo que le conozcan a Jesús? Tráigale a sus hijos que no le conocen a Cristo. Porque nosotros no sabemos cómo predicarles. Yo no sé cómo predicarles. A veces no sé. No sé qué hacer. Pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe. Y el Señor, viendo nuestra fe, que les ponemos en las manos de Él, el Señor les va a sanar. El Señor les va a liberar. El Señor les va a proveer. Porque es el Señor el que lo va a hacer, no nosotros. Y es en el tiempo del Señor. Pero nosotros tenemos que tener fe en Él. Que la mano del Señor no sea cortado. Que la pandemia no ha debilitado a Jesucristo. Que Él sigue sentado en el trono. Y en media pandemia está salvando. En media pandemia está sanando. En media pandemia está liberando. Yo corto el pecado de murmuración en la iglesia del Señor en el nombre de Jesús, porque eso está impidiendo que fluya el Espíritu Santo de Dios en la iglesia del Señor. Yo quebranto el pecado de la murmuración en la iglesia del Señor en el nombre de Jesús. Esas palabras, esa lengua que sin control habla mal de los demás, es quebrantada en el nombre de Jesús en la iglesia del Señor. Y no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a prevalecer porque es la iglesia del Señor. Él es la cabeza y nosotros solo somos miembros. Así que te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Y ahora queremos, Señor, tomar la cena. Tomemos la cena del Señor con solemnidad, con humildad, con sencillez, porque este es un momento sagrado. El Señor Jesús nos está invitando a cenar. Es el Señor que te dice, ven a cenar, hijo, hija. Ponte a cuentas con el Señor, te dice, para que vengas a cenar. Pídeme perdón y yo te perdono, porque para eso di mi vida en la cruz. Para eso derramé mi sangre, no para que estemos distanciados, sino para que estemos cerca. Para que seas mi amigo, mi amiga, para que no haya nada que nos separe. Para eso es la cena, mis hermanos, la comunión, para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso le damos gracias al Señor por su presencia. Y hagamos silencio reverente, un momento. Pongámonos a cuentas con el Señor. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra.
no hay apuro. El Señor quiere que guardemos solemnidad ante Él. Lucas capítulo 2, versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con Él. Entonces les dijo, miren cómo abre su corazón el Señor, así siempre ha sido y siempre es transparente. ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Y lo que le va a venir al Señor es indescriptible. Todo el dolor, todo el pecado de la humanidad sobre Él. Porque les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía, esto, el pan que tenemos en nuestra mano, mis hermanos queridos, es un símbolo. Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Tomemos la copa. Señor Jesús, amor y perdón, divinas locuras. Tu amor, Señor, una locura de amor. Nos has amado con locura, al punto de morir por nosotros. Nos has perdonado, Señor, y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y nos sentimos perdonados, que podamos ser instrumentos de ese perdón, que podamos ser embajadores de ese perdón, porque el mundo, Señor, está debatiéndose entre la amargura, el conflicto, entre el pecado, entre la culpa, por falta de perdón. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio un día estaremos cenando contigo cara a cara. Y tú enjugarás toda lágrima. Y se acabará todo dolor, toda esta pandemia, todo dolor, todo sufrimiento, toda necesidad, toda escasez, toda enfermedad, se acabará. Pero hasta que llegue ese momento, Señor Jesús, tu Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Y pase lo que pase, tenemos vida eterna. Y la vida eterna es conocerte a ti, Señor Jesús. La vida eterna es caminar contigo. La vida eterna es escuchar tu voz y obedecerte. Y es lo que has hecho en nuestros corazones. Y te damos a ti la honra y la gloria. Y sabemos que tú vas a regresar. No sabemos cuándo, pero tú vas a venir por segunda vez, Señor. Y vamos a estar contigo por la eternidad.
Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Que Dios les bendiga.